Victoria heroica y monumental de Gimnasia ante River Plate como visitante. El Lobo ganó en aquel estadio luego de 20 años. La última victoria que había conseguido Gimnasia ante River en condición de visitante había sido en el año 2005. Imagínense la cantidad de tiempo que pasó en el medio. La mayoría de los partidos disputados en aquella cancha terminaron con derrotas. Gimnasia venía muy mal, había perdido el último partido contra Estudiantes, el clásico platense. En el medio un parate de una semana, asamblea en el club que terminó con sillazos, botellazos contra el presidente Cowen, Arrien, Arzac, contra los representantes de la comisión directiva. La gente se había hartado. Una asamblea que termina con sillazos y de esa manera es síntoma de descenso, por lo menos. La gente estaba abatida prácticamente, los jugadores no mostraban rebeldía ni nada, lo veníamos diciendo. Y hoy teníamos una parada súper brava, pese a que River no venía bien. River es un equipo millonario, lleno de jerarquía, con jugadores de selección de otros países, de Argentina. El banco de suplentes más valioso que todo nuestro plantel. Sin embargo, algo que le pedíamos a los jugadores, esa cuota de actitud, de coraje, de amor propio, hoy estuvieron a la altura, representaron al hincha, al escudo en lo más alto, con el parche del Diego en el pecho, fueron al frente en todo momento, sabiendo que estábamos en inferioridad de condiciones, porque repito, River tiene un plantel de mucha jerarquía, de muchos millones, y si bien Gallardo no le está encontrando la vuelta al equipo, el equipo de River siempre es superior a la mayoría de sus rivales. Eh, en cuanto al trámite del partido, Gimnasia el primer tiempo lo plantea de una manera defensiva. La idea creo que era cuidar las bandas, tratar de que los jugadores de River no recibieran cómodos. Siempre había buena presión sobre los jugadores. Le costaba la parte del ataque a Gimnasia, la parte ofensiva. Por lo tanto, cuando recuperaba la pelota en general la revoleaba, volvía demasiado rápido. Pero como River venía mal, la presión del hincha se iba a hacer notar y eso generaba nerviosismo en los jugadores de River, que además perdieron una pieza importante con la lesión de Colidio. Entró Jaime, que es un jugador de las inferiores, que buenísimo, pero no entró tan bien. Pintado estuvo bastante firme en la marca. Panaro no se destacó en ataque, pero también colaboró mucho en los retrocesos. Y Gimnasia tuvo alguna que otra situación en el primer tiempo, pero fue predominio de River, aunque sin tanto peligro. Recuerdo una llegada al comienzo del primer tiempo y un centro por abajo sobre el final, más algún cabezazo de Salas. El primer tiempo fue muy tranquilo para ambos equipos, pero el segundo tiempo iba a cambiar. Iba a cambiar el trámite del partido por completo. Gimnasia siguió con esa idea de presionar, de ir a marcar a los jugadores de River, de quitarles espacio, porque sabemos que con espacio te liquidan. Es así, son jugadores de mucha jerarquía que resuelven rápido los partidos, más allá de que hoy no estaban tan iluminados. En una de las pocas chances que tuvo Gimnasia en ataque, Piedrahita muy bien, supo gambetear, muchas veces cortando hacia el medio, pero en esta ocasión, allá por los 10 minutos, 11, empieza una jugada que termina en los pies de Merlini cuando Merlini pisa el área, está dispuesto a patear el defensor de River, le termina cometiendo falta, que el árbitro Araza no cobra, pero en la continuidad de la jugada lo llaman desde el bar y tiene que ir a chequearla. Al chequearla, termina cobrando penal, para mí es penal, a favor de Gimnasia. El Chelo Torres transforma el gol, el pateador de los penales importantes, ya había convertido contra Sarmiento. Armani va para su palo derecho, el Chelo define al palo contrario, Gimnasia se pone 1-0. Era increíble, sobre todo teniendo en cuenta esto que decía al principio. Gimnasia venía de perder el clásico, Orfilas había ido, los jugadores no cobraban sus sueldos, los socios le repartieron sillazos y los botellazos a los dirigentes. El panorama era súper desalentador. Sin embargo, Gimnasia estaba ganando en cancha de River, una cancha que se le hacía esquiva desde el año 2005. Eh, Luego del gol, Gimnasia siguió con la actitud, quizás se metió un poco atrás, pero es normal, River te presiona, la gente se empezó a enojar contra sus jugadores, el partido se rompió en un momento, Gimnasia parecía que podía convertir de contra, hasta que se fue tranquilizando un poco, la gente de River siguió enojada igualmente, y creo que Acuña fue la figura de ellos,
y un poco Salas, pero en general no tuvo demasiado peligro. Ingresó Borja, los minutos fueron pasando, la victoria se hacía cada vez más posible, porque así lo decía el tiempo, hasta que llegamos a los 45. El árbitro Araza decide adicionar 9 minutos, eso despierta el enojo en todos los hinchas de Gimnasia y también en Sanirato, nuestro director técnico. Me parece que con 6 minutos ya alcanzaba, 6, 7 minutos me parecía suficiente, incluso quizás se estaba excediendo. No sé de dónde salen los 9 minutos. Araza parece que quería el empate de River. Gimnasia siguió resistiendo. Nuevamente los hinchas de River se hacían sentir, estaban enojados con su plantel. Y sobre la hora, con el tiempo cumplido, ya minuto 54, tras un error en nuestra defensa, la pelota termina en el tiro de esquina ahí, repito, se cumplen los 9 minutos adicionados, y el árbitro cobra penal para River. A simple vista parecía penal de Suso que suele hacer algunas locuras y termina cometiendo penales, pero los jugadores de Gimnasia le impidieron a Borja patear. Para mí, Araza quería que se pateara, pero los jugadores estuvieron muy atentos, muy bien, como vengo diciendo hoy, estuvieron a la altura, demostraron todo lo que les venía faltando en los últimos partidos. Creo que hoy realmente demostraron que se quieren quedar en Gimnasia, que quieren al club y que quieren superar este mal momento. Eh, Como decía, estuvieron ahí demorando un poco hasta que lo llamaron del VAR. Truco lo llama a Araza para que fuera a revisar el penal. Y ahí empezamos a ver en la repetición que no era penal, estaba mal cobrado. Sin embargo, Araza sostiene su decisión. El penal lo va a ejecutar Borja, pero tenemos al Mono Infran. Otra vez el Mono nos salva. Ataja el penal, termina el partido y es todo festejo, delirio de los hinchas y de los jugadores de Gimnasia, obviamente en el campo de juego. Una victoria que no se conseguía hace 20 años, desata la alegría. Y si bien Gimnasia no está salvado del descenso, es un paso muy importante, un desahogo enorme, y ahora Gimnasia podrá trabajar un poco más tranquilo de cara al próximo partido ante Vélez Sarsfield como local.